Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe el Nuevo Testamento. Como todos los días, reflexionamos la palabra del Señor. Estudio del Nuevo Testamento, reflexionando y entendiendo lo que el Señor nos transmite a través de su palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hoy queremos subrayar especialmente el versículo que va del 44 hasta el 47 en realidad, pero queremos subrayar el versículo 46. A ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios. Pero nosotros vemos y entendemos que existen celos, Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé con gran firmeza dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Y esa va a ser la consecuencia posterior. Ya que venda vejenduce, ya que ñande yara o oñe hanwa bm o ayepa o esa hanwa bm la pende acá o esa hanwa bm la pendere coe y bajabe na pejenduce anda pejeya se ayepa. Entonces dice, lastimosamente nosotros tenemos que considerar, ¿verdad?, que ustedes son indignos, ¿verdad? No son dignos de esta vida que el Señor les quiere ofrecer. Por lo tanto, nos dirigiremos ahora a los paganos. Entonces, esto es lo que nosotros estamos encontrando. Veamos un poco algunos de los elementos. Entonces, dice que los judíos se llenaron de celo. Opea la primera causa, opea la escuela indicatuila, ave o continúa, porque ya tengo por tanto estaba de por lo tanto, veamos la dramática reacción de estos judíos que le estaban escuchando a Pablo y a Bernabé. Ellos se llenan de celos. Pero sin embargo se llenan de celos. Esto es inevitable. También recordemos que es algo muy natural que suele pasar entre nosotros. Por eso tenemos que estar atentos, queridos amigos. El celo no es una cosa linda, ¿verdad? El celo, sobre todo cuando nosotros estamos hablando de ese celo envidioso, viene a ser la envidia, viene a ser entonces la maldad. Y eso nos hace hacer
cualquier cosa contra los hermanos, cualquier cosa contra los demás. Entonces la dramática reacción hace que los líderes de la sinagoga se llenen de celos. Esto es inevitable para aquellos que están más preocupados por ser populares en un sentido humano, ¿verdad? Pero y pajape porque la misión de cualquier ministro de Dios, la misión de cualquier cristiano es mostrar el camino hacia Dios. Juan el Bautista, por ejemplo, ¿se acuerdan? Hasta tenemos la imagen, ¿verdad? Ese es el Cordero de Dios, ya esa caña me saca. Ahí está el Mesías, ahí está el Mesías, ahí está el enviado por Dios. Entonces, entonces, cuando nosotros queremos ser simplemente populares, estamos preocupados en ser populares humanamente hablando, entonces vemos otros que tienen más caure iragüe lleva que atraen más a las personas en dulce y cuaya llevan para las ya amba ella pa uñi amba ella pa un hombre uy cuaya un saca peñan de yaras y se yo acá entonces comienza los celos. Y es una cosa interesante, ¿verdad? Porque esta cuestión de los celos, ¿saben de dónde suele venir? De la gente que tiene un poquitito más de poder. Upeala ya esa, ¿verdad? Porque la gente sencilla normalmente, como entre comillas, no tiene nada que perder, ya es ¿verdad? Porque una vez que uno escucha, una vez que uno sabe, entonces uno comienza, predica, anuncia. Entonces no tiene nada que perder en el sentido de que se preocupa simplemente de comunicar, de anunciar, de decir, como dice, quien nada debe, nada teme, ¿verdad? Y entonces esa es la realidad. Pero sin embargo, los que están preocupados simplemente en sus cuestiones muy humanas, en sus popularidades supuestamente, pero muy humanas, entonces no aguantan esa clase porque se la mandaba, porque se la imaginaba, se la ana, se entendió y paz, se no entendió y no lo oye, ¿verdad? Cuando alguien más es mucho más popular, ¿verdad? Entonces nos llenamos de celos. No todos, ciertamente, podemos ser populares, ¿verdad? Ante la gente del mismo grado, pero todos podemos servir y agradar a Dios en el mismo grado del servicio a Cristo Jesús. Vean ya por nada. No todos, ¿verdad? Podemos tener ese mismo grado de popularidad, pero sí, todos debemos procurar y tenemos que ir detrás de ese grado del servicio que tenemos que dar al Señor. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañi en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios, como todos los días que viene a nuestro encuentro. Ñande Yara, Yepa, Ñande Nenoi, Ñande Atoinjina, Ñande Baisa, Ñande Yawero Guatata, con Ñande Coe, cristianos Aisha. Hoy tenemos la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas, Ñamoñe Peruina, capítulo 1, versículo 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a los santos de Colosas, sus fieles hermanos en Cristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes, desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos, a causa de la esperanza
que les está reservada en el cielo. Ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad, de la buena noticia que han recibido y que se extiende y fructifica en el mundo entero. Eso mismo sucede entre ustedes, ustedes que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad al ser instruidos por Epafras, nuestro querido compañero en el servicio de Dios. Y así continúa la palabra del Señor. Queridos amigos, lo esencial y lo fundamental que Pablo está haciendo, primero, dar gracias por la fe de cada uno de nosotros. O sea, que es importante, porque dice que nosotros ya tenemos esa fe, que quiere decir, confiamos en la palabra del Señor, confiamos en el Evangelio del Señor. Y el Shema Israel no solamente quiere decir escuchar con el oído, sino que sobre todo ponerlo en práctica. Pablo yo agradezco a Dios por esta fe que ustedes tienen, primer elemento. Y luego, también por esa esperanza de que nosotros decimos, nosotros vamos a seguir luchando. Esto es esperanza, espera. Queremos un mundo mejor, queremos un Paraguay mejor, queremos una familia mejor, queremos a los jóvenes que estén mejor. Nosotros queremos ser mejores cristianos, pero la esperanza, y sobre todo la caridad. Yahweh lléveme ahí, ¿verdad? Por ese corazón abierto, sincero, que se entrega, que se da y que se dona a aquel que más necesita. Así es que, queridos hermanos, al iniciar esta jornada y sobre todo con esta carta también de Pablo a los cristianos de Colosas, vamos a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y sobre todo nuestro amor, nuestra caridad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me en tus brazos. Porque tanto amor seguro soy tu corazón. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands while on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering. To find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's deep Me beyond my amas y me rindo en comprehending. tus You hold me in your brazos. arms. Porque How tanto could I ask for more? I'm seguro safe in your estoy en tu heart. I'm corazón. safe in your heart.
explicarlo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Yo creo que Guatajina lleva con Ñande Yarañe, a través de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13. Y en este capítulo 13, principalmente 44, 45, 46, hasta el 47 podemos decir, ¿verdad? Es la situación que vive Pablo y Bernabé después de que ellos hayan anunciado la palabra de Dios. Casi toda la ciudad después se acuerdan que le habían pedido. Ellos, después de haber escuchado, quiere decir que entonces, fíjense en el versículo 42, lo que nosotros habíamos reflexionado, ya es los otros cursos bíblicos que hemos ya tenido anteriormente. Reflexionamos sobre los capítulos anteriores y versículos anteriores. A la salida le pidieron que retomaran el mismo tema el sábado siguiente. Upeaco dice, imagina que ellos están entusiasmados, quiere decir que se acuerdan de tu movina, y la Pablo a la Bernabé, y ya que, oñemos que, y cuaya heimo, y con las iba de cuellas a mina, ñas en dupe, Pablo, y ya, homo salambimas, y cuay peñe, en wea lleva, upeaco y ponajina, ñas en domingo, porque peña de monga, cuata como comunidad, upeo ya bomonada, ñas. Bueno, y eso es, queridos hermanos, como yo le estaba diciendo, en todos los grupos, en todas las comunidades, en todas las capillas, algunas veces ya es chaupea. Y como dijimos más también, para profundizar, simplemente, lastimosamente, muchas de estas situaciones, ¿saben dónde nacen? Y justamente entre aquellos que tendrían que ser los que se encargan de expandir, de anunciar, de decir, pero pues no lleva la ñamaña ahí, venían de la pisar, ya sé, ya le coman la celo, hoy me lo lleva ahí, te la lleva ya, pero sin justa razón, absolutamente, ¿verdad? Porque el que quiere anunciar la palabra de Dios y el que verdaderamente está llegando, ¿verdad? Entonces tiene un buen deseo y ese deseo de anunciar al Señor y le está llegando y le está liberando, ¿verdad? A esa gente que lo está escuchando. Entonces, nosotros decíamos y queríamos subrayar en el bloque anterior que lo importante no es la popularidad humana, ¿verdad? Para decir, porque no todos somos iguales, cada uno tiene un don especial que Dios le ha regalado. Upea ñande, upea si upea ña monzanapiana, upea ña cuacana, upea ñande, yeyapona, entre lo que te oigo a Guaysa, y entonces es inevitable que existan los celos por una parte, pero no todos vamos a llegar a ese mismo grado de popularidad, no todos vamos a llegar a ese mismo grado de exposición de lo que nosotros vivimos y somos. Pero eso sí, para servir a los demás, nosotros sabemos muy bien que podemos hacer bien las cosas. Entonces, como reacción, nosotros aquí tenemos y decimos que rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Rebatían lo que Pablo decía. Y ellos entonces están contradiciendo y están blasfemando contra lo que ellos están enseñando. Allá es agüella con aiponai, porque esto demuestra simplemente una manera, entre comillas, lo digo yo, una manera muy débil, como nosotros actuamos como personas. De pronto, la predicación de Pablo empezó a recibir oposición, como si estuviera dirigiendo un debate con sus oponentes,
contradiciéndolo y blasfemando a Dios. Ahí sí que nos encontramos en una situación ya mucho peor, ¿verdad? Porque si hablamos de oposición ante la predicación que está haciendo Pablo, quiere decir que los, entre comillas, oponentes, que son los mismos judíos, que hacía tiempo que estaban esperando al Mesías, ojalá no iba estama de acuerdo en tu estama oñembo venían de yarañe eru vive ojalá no iba la Mesías algo haga o miramos guará oye miramos y sube guará guará lleva venían de yara hoy me mañana en 10 aquí ya está entre nosotros el Mesías, aquí en medio de nosotros se encuentra el Salvador, el Yeshua. Ahí vas a ver, bueno, ya rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pero última parte la iba y vea, lleva blasfemando. ¿Por qué? Porque uno puede tener, ¿verdad?, desaveniencia, no hay ningún problema en el aspecto teológico, y Gatuña de la Yahesha. En el aspecto teológico nosotros tenemos que ser maduros para saber y entender lo que Dios nos está diciendo. Recuerden que la theos logos es la filosofos, ¿verdad? O sea, la filosofía religiosa, es decir, donde nosotros encontramos, pero como revelación de Dios, pero es desde el pensamiento, desde una elaboración que nosotros, de acuerdo a lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo y lo que Dios nos está diciendo en nuestra historia concreta, es que después nosotros estamos haciendo teología. Vean con la teología. Teología se escribe sobre la experiencia del hombre con respecto a Dios. Dios que se manifiesta, Dios que se da a conocer, pero en un contexto histórico bien concreto. Aupea ñandela ñañe pues uno lleva la ya rebatí, etcétera, ñañe monguetá, y bueno, podemos hacerlo sin ningún problema. Ahora, comenzar ya a blasfemar contra Dios. Ñañe pues uma ñañe evaía lleva ñandela pisares, ñañe pues uma lleva en cuanto oye ea ñande gustáis a peche ñande ya es acá pena y ponaya al otro. Entonces esto es casi como estar simplemente haciendo un debate, y sobre todo cuando nosotros entramos en blasfemias, eso ya es ofensivo. Entonces ñande veo mi ñando ponana ye pa ponana ba eba peñan de yara lo lleve ñande ahí se ñande hina ñande ya veré cojan ahí en cuenta en nuestros diálogos y en nuestro crecimiento religioso. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor
no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo,
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, los versículos que van desde el 44 en realidad, ¿verdad? Pero hoy estamos subrayando este versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé con gran firmeza dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios. Pero ya que la rechazaron y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Recordemos que anteriormente ellos estaban rebatiendo lo que Pablo decía. Y esto era lo que nos parecía bastante extraño, porque ellos estaban esperando todo el tiempo al Mesías, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, de Monguetá, la palabra de Dios, ya origina que el Mesías está por llegar, el Salvador, el Yeshua. Peña de Pusinota, Gina Peumbo Asata Ñande, Peipoña Semijangua, de esta situación en que nos encontramos el pecado, pero sin embargo, y por nada de eso. Entonces, por eso que parece un poco extraño, ¿verdad? Un motivo grande era que querían mantener entonces la división entre los judíos. En el fondo, Upeala Yahesain. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que por otra parte, ciertamente que los evangelios se escribirán mucho después, ¿verdad?, de la muerte de Jesús. Es la comunidad cristiana que comienza, los discípulos de Jesús que comienzan a reunirse, a hablar, a entender, y así van construyendo su comunidad y esa teología dentro de la reflexión y comienzan también a escribir. Pero cierto, esto hace que muchas personas se vayan uniendo al cristianismo. Iré entonces la judío cuera o mañana, y ahí entonces es donde nosotros podemos encontrar el contexto histórico. Contexto histórico, upea inala, omonguilla con el judío cuera, peala omonguilla y cuera, aupea cuera dando acepta y cuella, opearemos y económico, ¿verdad? Entonces, como para mantener esa división, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que rebatir, no podemos aceptar, no podemos dejar de que ellos sigan predicando. Entonces, si Jesús
es el Mesías de todos los hombres, entonces ellos no querían saber nada de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también ellos tendrían que seguir y adherirse al Jesús. Entonces, en síntesis, cuando aceptáis hina, peñan de yárabe, jalando aceptáis no peñan de yárabe, a escuela ya, oye, gente más y bueno, cuando pues ya o continúa, peñan de ellas ya tan de más, pero que ya ataca, porque si no, la y antes de te han indutado pellas o patamas y en día. Simplemente no podían aceptar una enseñanza que abriera tales compuertas. No bebé. Abriera tales compuertas significa entonces el enseñar, el decir que se estaba realizando lo que Dios había prometido desde hacía tantos siglos, tanto tiempo para la comunidad judía. Y entonces para ellos mismos y sus seguidores podían aceptar un mensaje como uno enviado por Dios y tolerar algún cambio en sus prácticas y enseñanzas. Provocar un cambio, tanto en sus prácticas y enseñanzas. El cristianismo, cuando va escuchando, cuando va viviendo y ahora comienza a proponer el evangelio como la realización y planificación del Antiguo Testamento en la persona de Jesús, ciertamente que comienza a provocar los cambios en las prácticas. ¿Por qué? Y bueno, ahora, según Pablo, ¿se acuerdan luego una de las prácticas religiosas, pero esenciales y fundamentales que Pablo comienza a cambiar es la cuestión de la circuncisión? Entonces esto luego ya provoca una reacción tremenda, ¿verdad? Por lo tanto, esa práctica y luego las enseñanzas, un Jesús tan sencillo, un Jesús que busca la conversión de la vida del hombre, un Jesús que busca que el hombre entienda, que escuche. De ahí entonces simplemente poner reglas por reglas, normas por normas, ¿verdad? Sino que sobre todo lo que el Señor aquí estaba pidiendo era un adherirse totalmente a la propuesta del Señor de Dios en su Evangelio. Y esa es la enseñanza que comienza también a provocar, como dice aquí, un cambio que ellos no pueden absolutamente soportar. Y menos aún algo que les cambia la vida es soportar que los gentiles también ya fueron igualados con el pueblo antiguo de Dios. Los gentiles entran también, según Pablo, a formar parte. Entran a formar entonces lo mismo, así como son los judíos, ellos también entran a formar parte de este camino de salvación. Ese es un cambio pero tremendo. Entonces se dan cuenta, Pablo con su prédica, ahora toda esa influencia, el universalismo, la posibilidad de dar pasos importantes en la vida se va realizando, ¿verdad? Y entonces ellos no pueden soportar, absolutamente no pueden soportar, que esta gente, que estos gentiles fueran igualados nada más y nada menos que con el pueblo antiguo de Dios. Los judíos no podían soportar que los gentiles fueran iguales a ellos, estando igual de preocupación contra la exaltación de los gentiles, como contra sus propios rebajados. Entonces aquí estos que fueron siempre rebajados porque son gentiles, porque ando y que en el reino de Dios, etcétera, etcétera, con ahí bajabe al revés, ¿verdad? Porque con el cristianismo lo que está haciendo Pablo con su prédica es anunciarles y decirles que el evangelio de Jesucristo es universal, es para todos, también para los gentiles. Y entonces comienzan los celos y comienzan las peleas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Hablemos del libro del Éxodo. Probablemente estás familiarizado con este libro por la épica historia de Moisés sacando a Israel de la esclavitud en Egipto. Esta es solo la primera mitad del libro. La segunda mitad tiene a Moisés dando los 10 mandamientos a Israel, además de las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Justo en medio está una historia que conecta estas dos mitades y todo sucede al pie de una famosa montaña. Empecemos por el principio. Lo primero que debemos recordar es que estamos continuando la historia desde el Génesis. En el Génesis, Dios prometió a Abraham que a través de su familia todas las naciones de la tierra serían benditas. El Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Cuando el libro del Éxodo comienza, ya han pasado 400 años. La familia crece y se convierte en una etnia llamada Israel. Pero hay un gran problema, porque los israelitas están esclavizados por el rey de los egipcios, un hombre llamado Faraón. Este tipo representa muy malas noticias. Sí, él es horrible. Él menosprecia la condición humana de ellos. Él los esclaviza brutalmente. Incluso ordena que todos los hijos varones de los israelitas deben ser asesinados, arrojándolos en el río Nilo. Quiere que esta etnia desaparezca. Él es el peor personaje de la Biblia hasta la fecha. Aquí es donde nos encontramos con una mujer israelita que quiere salvar a su hijo. Ella lo arroja al río, pero con la seguridad de una pequeña canasta de juncos. La hija del faraón encuentra al bebé y lo toma para sí. Este es el niño que crece para convertirse en Moisés, el hombre que rescatará a Israel de la esclavitud. Moisés crece y un día, mucho tiempo después, él tiene un loco encuentro con Dios, donde se encuentra con un árbol de zarza que arde pero no se consume. Dios le habla desde la zarza y él designa a Moisés como el hombre que él usará para salvar a Israel. Moisés va donde el faraón para decirle la noticia de que Dios quiere que su pueblo sea libre. Faraón básicamente se ríe de él. ¿Quién es este Dios Yahweh? De hecho, se ofendió tanto con esta solicitud que decide hacer que los israelitas trabajen con más dureza. Desanimado, Moisés regresa a Dios y le dice: escucha, este plan no va a funcionar. Pero Dios le repite su promesa de que Él los va a liberar. Y de hecho, es aquí donde por primera vez que en la Biblia oímos la palabra redención. Literalmente significa comprar la libertad de un esclavo. Pero Dios usa aquí esta palabra para describir lo que Él hará por el esclavizado pueblo de Israel. Dios sabe que Faraón se va a resistir. Él envía 10 plagas diferentes, una después de otra, como por ejemplo convirtiendo el agua en sangre y enviando toda clase de pestes y enfermedades. Estas plagas son realmente muy severas. Lo que necesitamos entender es que esta historia nos está presentando las acciones de la justicia divina en contra de uno de los peores opresores que aparecen en la Biblia. Todas van dirigidas al propósito de rescatar a este pueblo esclavizado y de derrotar a los dioses de Egipto. Todo esto llega a un punto culminante en la 10ª plaga, donde Dios va a matar a todos los hijos primogénitos de todas las familias de Egipto. Esto es bastante duro. Lo es, pero también es la respuesta de Dios a Faraón por haber matado a los hijos de los israelitas. Al dar vuelta a la página, de repente te encuentras con 2 largos capítulos con instrucciones detalladas para una cena con carne de cordero. Sí, pero este cordero es muy importante. Dios les dice a los israelitas cómo elegirlo y cómo prepararse para comerlo. Ellos deben tomar la sangre y pintar con ella todo el marco de la puerta de su casa. Todo el que esté en estas casas será librado de esta plaga final. Esta cena, que es llamada Pascua, conmemora este momento clave en la historia donde Dios trae su justicia sobre la maldad humana, pero también muestra su misericordia, proveyendo un sustituto. Esta última plaga hace enfurecer al faraón. Él demanda que Israel salga de Egipto, lo cual es genial. Pero de pronto, mientras se están yendo, Faraón cambia de parecer. Él tiene un cambio de corazón. Pero además de eso, también se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué haría Dios algo así? Lo que necesitamos recordar es que una y otra vez en esta historia, Faraón ya ha decidido endurecer su propio corazón. Así que a este punto el Faraón no es solo malvado, se ha vuelto monstruosamente malvado.
Hasta sus propios consejeros pensaron que había llegado demasiado lejos. ¿Cómo se supone que debía Dios lidiar con una maldad tan extrema? Lo que vemos en la historia es que Dios usa su poder para traer la maldad hacia su propia destrucción. Faraón y su ejército son destruidos en el Mar Rojo, mientras Israel entra a la libertad. Después de esto encontramos la primera canción de adoración en la Biblia, donde el pueblo adora a Dios por redimirlos. Es en esta historia que la palabra salvación es utilizada por primera vez, significando simplemente ser rescatado del peligro. Ahora que han sido salvados, tú pensarías que todo debería estar genial, pero la historia pronto da un giro. Los israelitas empiezan a vagar por el desierto. Están cansados, hambrientos, perdidos, y te empiezas a preguntar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Para qué los salvó? Aprenderemos la respuesta de esa pregunta en la siguiente historia, la cual unirá las dos partes del libro. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 13. Estamos en los versículos que van del 44 en adelante, ¿verdad? Y ahora justamente Pablo y Bernabé, ellos van a responder, ¿verdad? Van a responder directamente con ese versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé respondieron, ¿verdad? Con gran firmeza. A ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios. Orengoro yuguri poato y hangua a los cuavos hangwaisha romo be hangwaisha pm peñan de yara me evacuorea lleva tena daioila oriente la me evacue peñan de yara o uma evacueje y entero de teave porque ñan de yara ma oila no evacue lleva la discípulo cuera oñe monguetaje de cuera o mombe uyo de cuera ba ella vaya pobana. Y claro, ahora entonces con esa fuerza, ¿verdad? Y con ese entusiasmo, ciertamente que ellos están predicando y están anunciando, pero dentro de Teos, y justamente los primeros, como dijimos hace rato, cuando entramos en la cuestión de los celos, ¿verdad? O sea, los que tienen autoridad, lo que tienen y se ponen al frente de las reuniones, de los grupos, etcétera, etcétera, muchas veces son los que después ante los cambios o las propuestas que existen y que nacen dentro de la misma comunidad son los que se vuelven celosos. Y entonces comienzan a querer rebatir, a contradecir las palabras, en este caso, como nos dice aquí, de Pablo y también de Bernabé. Entonces ellos ahora tendrán que decir, tendrán que hablar, tendrán que pronunciarse también de todo lo que ellos recibieron y tuvieron como instrucción de parte de una misma comunidad que los envían. Y que ya de esa ahí que el capítulo 13 nosotros decíamos que es el Espíritu el que los llama, ¿verdad? En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio Sirene, Managén, amigo y de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, celebraban el culto del Señor y ayunaban. El Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Y después nosotros sabemos que va a comenzar toda la misión evangelizadora, pero para el mundo pagano. Y por el versículo 16, el primer discurso de Pablo ya allí a los gentiles, toda esa historia de la salvación, a favor del hombre. ¿Y cómo? Con ese regalo, con esa fuerza, con ese entusiasmo. Pero dentro de te
a pesar de que nos contaba y nos decía que concluyendo ese discurso de Pablo, en el versículo 42, está concluyendo recién el versículo de Pablo, a la salida, les pidieron que retomaran el mismo tema el sábado siguiente. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos, exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Bueno, upeala de cueras y hecho de cueras. Otro coa en dua y baloicoa, y viene el problema, ¿verdad? Porque al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia, con injurias contradecían las palabras de Pablo. Y entonces Pablo y Bernabé tienen que reaccionar porque ellos comienzan también injurias. La blasfemia. La blasfemia quiere decir ir contra incluso lo que Dios mismo está proponiendo, ¿verdad? En la persona de Jesús, en la persona del Mesías, en la persona del Salvador. Y por lo tanto, ellos hablando con denuedo, es decir, con mucha calma, Pablo y Bernabé, entonces, sino que ellos comienzan a transmitir, a decir con categoría, tenían una gran pasión por las cosas de Dios. No dejarían que este desafío quedara, ¿verdad?, sin respuesta, porque realmente creían la verdad sobre Jesús. Y por eso es entonces que aquí directamente, cuando ellos escuchan estas injurias, cuando escuchan estas blasfemias, entonces les dice, fíjense que nosotros debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios a ustedes, pero ya que ya que están rechazando y se consideran indignos, ¿verdad?, de recibir esta palabra de Dios, entonces nosotros vamos a dirigirnos a los paganos. Bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico, Nuevo Testamento. Pero después también para todos, ¿verdad? Porque el Evangelio del Señor es siempre universal. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Mañan de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.